Muy bien. El mensaje de hoy estamos en la Epístola a los Hebreos, capítulo 13. ¿A quién está dirigida la Epístola a los Hebreos? A los Hebreos. Ustedes saben que la Biblia originalmente no tenía subtítulos. Eso es moderno. Eso se lo agregaron. Así como los rollos de la Torá no tienen capítulos ni versículos. Es todo corrido. No existen los capítulos y los versículos originalmente. Y el Nuevo Pacto tampoco tenía subtítulos. Esto lo inventaron, lo agregaron después. O sea, si uno toma desde la interlineal o desde el original del griego, no hay subtítulos. Están los capítulos, los versículos, pero no hay subtítulos. Pero acá lo más extraño es que siendo la Epístola a los Hebreos escrita por un hebreo a los hebreos, no está definido quién lo escribió, pero sí sabemos, la discusión es Pablo, es Apolos, es Priscila, es Bernabé, no se sabe quién lo escribió. De todas formas, todos los nombrados son hebreos. Para mí fue Bernabé, pero eso es personal. El que escribió la Epístola a los Hebreos es alguien que conocía muy bien el funcionamiento del templo por dentro. Es alguien que estuvo adentro. Sin embargo, el subtítulo en todas las Biblias dice deberes de los cristianos, pero está escrita a los hebreos. ¿Cómo se entiende esto? Es muy extraño, ¿no? Porque está dirigida a los hebreos como es deberes de los cristianos. Es algo, un contrasentido, me parece. Debería decir deberes de los creyentes. Así que es deberes de los creyentes. Y justamente habla de los deberes de los creyentes. De los creyentes en el Señor. De los creyentes en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, Salvador y nuestro Mesías prometido. Y a muchos no les gusta leer este pasaje, porque muchas personas cuando se les explica este pasaje se ven afectados, porque no están cumpliendo ni con la mitad de lo que dice. Y acá lo que está diciendo es que el que no cumple con todo lo que dice ahí, le va a ir muy mal. Por lo tanto, por lo que dice el texto, no va a entrar a donde queremos entrar. Es un tema, ¿no? Así que acá ya saben, cosas lindas no se dicen verdades. A veces son lindas y a veces no. El tema es que cambiemos para que no nos molesten las verdades. Si cambiáramos y nos volcáramos realmente al Señor como debe ser, las verdades no nos pueden molestar. Al contrario, nos van a mostrar que estamos en el camino correcto. Al que le afecta mucho estas verdades es porque tiene algo que arreglar, y no con nosotros, con el Señor. Así que espero que a nadie le moleste, porque entonces se van a delatar solos. Porque nosotros entre nosotros no sabemos lo que hay en el corazón de cada uno, pero hay un problema, el Señor sí lo sabe, aunque no lo declaremos, aunque lo ocultemos. Caín se quiso ocultar del Señor y no pudo. Muy bien. 13:1. Permanezca el amor fraternal. Fíjense ustedes, lo primero que habla, no del amor a Dios, no de cumplir los mandamientos, habla del amor fraternal. Lo primero que destaca acá el autor, permanezca el amor fraternal. Para él parece ser que es lo más importante. Y yo estoy de acuerdo. Porque el amor fraternal es producto de lo que ya nos puso Dios en el corazón. Dios está implícito acá. Si no hay amor fraternal es porque no entendimos el mensaje de salvación.
13:2. Fíjense de qué habla en el segundo lugar. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sabemos de quién está hablando, ¿no? No se olviden de la hospitalidad. Es una palabra clave en el judaísmo. La hospitalidad, el amor al prójimo. Ve, aptar era jacamoja, Levítico 19:18. La hospitalidad. ¿Se acuerdan lo que yo contaba? Que en casa, no habiendo nada, se ponía en la mesa todo porque la visita es un rey en el hogar nuestro. El que viene hay que recibirlo con honores como un rey, porque el que viene honra nuestra casa, no importa quién sea. 3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si vosotros estuvieran en su mismo cuerpo. Ponerse en el lugar del otro, de eso está hablando. Ponerse en el lugar del otro para comprender lo que está viviendo el otro y no juzgarlo, sino acompañarlo. Esto habla de la compasión, compadecerse de los que sufren de alguna manera. 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio es algo sagrado, sagrado. Y eso lo tienen que entender el hombre y la mujer, el esposo y la esposa. Es sagrado en todos sus aspectos. Fue el mandamiento de Dios. Si estos hebreos vivían en Roma o en otras ciudades similares, estaban en una sociedad donde la castidad y el honor matrimonial no se respetaban. Lo mundano, lo pagano, la castidad y el honor matrimonial no se respetaban. Algunas sectas religiosas enseñaban el celibato y ascetismo. Algunas sectas religiosas enseñaban el celibato, o sea que los que enseñan el celibato está considerado una secta, según la Epístola a los Hebreos, no lo dije yo. Creo que me entienden, ¿no? Están considerados sectas, según este texto, los que mantienen el celibato. Es una Reina Valera, no es ninguna Biblia rara, no la escribí yo, no me hago cargo. El celibato está considerado una secta. El celibato no es una salvaguardia contra la inmoralidad. El matrimonio digno es la vida más íntegra. Si no hay matrimonio, no hay hijos. Si no hay hijos, ¿quién va a poblar la tierra? La sociedad se termina. La base de una sociedad es el matrimonio. Les dijo a Daniel, fructificaos y multiplicaos. Por institución del matrimonio. 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, pues él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es decir, sin avaricia, alegrarse con lo que Dios nos permitió tener, sin envidiar a nadie, sin pensar en el dinero como meta. Lo que tengo se lo debo a Dios, poco o mucho es lo que Dios me dio y se lo agradezco. Si no me dio más es porque Él decidió que yo no tenga más por algún motivo, que solo le atañe a Él. Porque Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré, por lo tanto estaré contigo donde quiera que vayas, ¿no? Así que Dios no nos desampara, salvo que nosotros nos alejemos y no permitamos que Él nos ampare. Entonces nos autodesamparamos nosotros, nos declaramos huérfanos cuando nos alejamos de Dios.
Entonces ahí no hay que lamentarse, esa es decisión nuestra. (13:6). Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Por eso siempre digo que no hay que tener temor, porque Él es nuestro ayudador. Si tenemos miedo y tenemos temor, es porque no creemos que Él nos vaya a ayudar. El problema es que cuando vemos que nos ayuda en el momento que nosotros queremos, decimos, me desamparó. Pero Él ayuda en los tiempos de Él, no en los nuestros. Él es el dueño de los tiempos, no nosotros. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Quién me puede hacer algo si mi Dios me está cubriendo? Nadie. Salvo que yo lo permita. Y yo lo permito cuando bajo mi fe en el Señor. Y me desespero. Ahí le estoy mostrando que ya no confío en Él. Y ahí me deja la deriva. Y tiene razón. Esto no son palabras, gente, ¿eh? Esto es una realidad. Acá hay 5 cualidades fundamentales en la vida del creyente. El amor fraternal. Las circunstancias que vivía la congregación primitiva ponían en peligro algunas veces el amor fraternal. Estamos hablando de la congregación primitiva. Tiempo de persecuciones. El hecho de tomar tan en serio la fe era de alguna manera peligroso. En una congregación amenazada por fuera y que toma muy en serio el tema de ejercer esta fe, siempre enfrenta posibles peligros. Por ejemplo, la casa de brujas. Roma consideró que eran peligrosos. ¿Y por qué eran peligrosos? Porque hablaban de un mundo diferente, opuesto al de ellos. El Señor era peligroso, porque si Él era Dios, ¿qué era el César? ¿Qué era Dios entonces? Dos dioses no podía haber. A uno había que eliminarlo. Y no iba a ser el César el eliminado. El complejo de herejía, el deseo de conservar la pureza de la fe, provoca que algunos busquen los herejes y eliminarlos del lugar y al que se desvíe de la fe. Eso pasó con nuestro pueblo en la Alemania medieval, cuando la peste negra en Alemania, que morían cantidad de gente en los pueblos, en las comunidades hebreas no moría nadie. Porque los judíos se lavaban las manos para comer, los otros comían con las manos como le tenían de trabajar la tierra o de ir al baño. Y la peste negra la trae la rata, la peste bubónica es. Entonces dijeron los judíos, envenenaron nuestras aguas, hay que matarlos. Y ahí fue la casa de brujas. Es lo que hizo la Inquisición con nuestro pueblo. Son herejes. No aceptan a nuestro Señor. También el peligro que se trata de castigar severamente o excesivamente al que le faltó la fe. Esas congregaciones que, no sé, que por ejemplo, una mujer que es golpeada por el esposo y maltratada y reventada a palos, pastores que les decían tenés que seguir adelante porque es el hombre que Dios te puso, así las matara a golpes. Eso de exacerbar la fe a un nivel legalista sin contemplar lo particular. Y eso es inhumano. No tiene que ver con el amor al prójimo, todo lo contrario. Tiene que ver con el odio al prójimo. Dejar que la persona siga sufriendo y siga siendo torturada. ¿En base a qué? A una mentirosa palabra de Dios que no existe. Hay que saber pesar y contemplar cada caso en particular y ver en consejo de Dios las medidas a tomar para no pecar de excesivos. Tampoco significa ser permisivos. Y hay que, como me dijeron alguna gente de acá de la congregación, que no están más,
Rabino, hay que ayornarse, hay que adaptarse a los tiempos, hay que dejar pasar ciertas cosas. Sí, le digo, dale que va y permitimos todo, y bueno, total, hay que aflojar un poco. Entonces dejemos que pase lo que sea, total, hay que ser contemplativos. Entonces abrimos la puerta y decimos, Satanás, entra, hace lo que quieras de nosotros, total, está todo bien. No, gracias. El amor fraternal nos lleva a escuchar al otro y dar oportunidades. Cuando ya no quedan opciones, hay que tomar medidas drásticas. Como ha pasado acá ya tantas veces, ¿no? Y a veces me dicen, el rabino es muy duro. Pero ¿sabe una cosa? Yo no hago nada sin consejo de los ancianos, ¿eh? Pues yo soy la cara, pero la patota que tengo alrededor es la que también decide. Para no cometer estas faltas graves, consulto con los ancianos, por si me equivoco, porque puedo equivocarme, porque sabían que soy un ser humano, ¿no? Bueno. Esto hay que cuidarlo como más que el oro. No podemos ser permisivos. Una manzanita en mal estado pudre a todo, ¿eh? No fue fácil tener esta congregación. No la vamos a dejar perderse, bajo ningún punto de vista. Segundo, la hospitalidad. El mundo antiguo respetaba y amaba la hospitalidad. Abraham alojó a los ángeles sin saber quiénes eran. Lot también los alojó y ofreció a sus hijas para que no toquen a los ángeles. Rahab, la ramera de Jericó, alojó a los espías en contra de su pueblo. El buen samaritano, ¿qué hizo? Pagó la pensión, un lugar para cuidar a la persona que encontró tirada. Pagó para que sea hospedada la persona que encontró tirada en el camino. En Pesaj abrimos la puerta para dar de comer al necesitado. Que el que tenga hambre entre, decimos en Pesaj, para la cena de Pesaj. La casa de los creyentes tienen que llamarse casas de puerta abierta. Pero casa de puerta abierta implica un corazón abierto, sin juzgar. No solo el que viene de smoking y que tiene un Mercedes y lo para en la puerta, ¿eh? Es el menos necesitado. Bueno, depende. Ese a lo mejor es el que más necesita a Dios. El autor habla de que algunos sin saberlo hospedaron ángeles, como por ejemplo Abraham en el 18.1 de Génesis. El caso de Manoa cuando nace Sansón, en Jueces 13.3 lo pueden ver. El padre de Sansón. 3. La solidaridad con con los que tienen problemas. En la congregación primitiva, cuando algún miembro era llevado preso por su fe o por deudas, debido a que los creyentes eran muy pobres en esos tiempos y a veces no podían afrontar las deudas, inmediatamente la congregación entraba en acción y pagaban para sacarlos, juntaban fondos y los sacaban, si se podía. Si algunos eran llevados al exilio y los explotaban a causa de su fe, se convertían en los protegidos de su confesión, es decir, la comunidad los protegía porque habían confesado su fe en el Señor. Cuando alguno caía en la cárcel por su fe, todos inmediatamente le ayudan. Y se lo podían redimir pagando y inmediatamente lo hacían para que queden en libertad. Algunos creyentes en la congregación primitiva, escuchen esto, se vendían como esclavos para juntar dinero para sacar a los presos. Se vendían como esclavos. El Señor no dijo, doy la vida por mis amigos. Cuarto, la pureza. El matrimonio se respetaba universalmente y significaba dos cosas opuestas. Había sectas que despreciaban el matrimonio. El autor de la Epístola a los Hebreos dice que hay que honrar el matrimonio y no despreciarlo. Había algunos que corrían peligro de volver a la inmoralidad, adulterio o toda clase de impurezas. La palabra de Dios y la fe trajo al mundo un ideal de pureza.
Dicen que en los primeros tiempos de la congregación primitiva, los creyentes presentaban al mundo tal ejemplo de pureza que hasta sus enemigos se admiraban. Llama la curiosidad, ¿no? Mostrar algo diferente, es lo que hablamos siempre acá. Que vean que somos diferentes y llamarlos a curiosidad y nos pregunten y hacer la oportunidad. Es lo que quiso hacer Noé con el arca, 120 años clavando maderitas en una montaña. 5. El contentamiento. El creyente tenía que mantenerse libre de amor al dinero. Tenía que estar contento con lo que tenía, ya que tenía con él nada más ni nada menos que la presencia de Dios. Eso tenía que ser suficiente. El creyente tiene la presencia de Dios y su ayuda. No temas ni desmayes, cada día su propio afán. El maná cayó todos los días. La mayor riqueza es Dios. ¿Por qué? Porque eres nuestro proveedor. Así de clarito. 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Menos mal que también estoy ordenado pastor, que si no diría dónde están los rabinos, porque los pastores y los rabinos, ¿qué? Menos mal que estoy ordenado pastor también, esa fe. 13:8. Yeshua HaMashiach es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Acá tenemos la descripción del verdadero líder. El verdadero líder predica del Señor y a eso lleva a las personas a vivir esa palabra y ponerla por obra. El verdadero líder, del verdadero estamos hablando, no los que modifican la palabra de Dios para su conveniencia. Acá quedan afuera los falsos profetas y predicadores. El verdadero líder vive la fe y así lleva a esa fe a otras personas. Cada líder verdadero de alguna manera tiene que ser una persona en que el Señor vuelve a vivir. Porque en realidad es Dios el que tiene que hablar a nuestro, el Señor. Más que hablar del Señor, hay que mostrarlo de acuerdo a la forma en que se vive. Porque yo les puedo abrir mi casa para que vean cómo vivimos Silvia y yo. No tengo ningún problema. Acá hay gente que vive más en mi casa que acá, así que pueden decirlo. El verdadero líder está dispuesto a dar todo por esa fe. El verdadero líder deja a sus seguidores ejemplo e inspiración. Los líderes vienen y van y un día la función termina y hay que partir. Pero Yeshua, eso es lo que dice el texto, es el mismo ayer, hoy y mañana, porque Él es el que lidera por siempre. Acá el que lidera es el Señor, nadie más. El líder verdadero es el líder que es liderado por nuestro Señor Yeshua y por Dios. Si no, no es un verdadero líder. 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Esto es todo un tema. Todo el mundo entiende, y algunos exégetas se encargan de que se entiende, que está hablando del kashrut, de la ley alimentaria, juzgando al pueblo hebreo porque no come tal cosa y porque no come tal otra. Y se aferran en la visión de Pedro de la lona que bajaba. Pero hay un problema serio acá, que no está hablando del kashrut. Está hablando de los gnósticos. Vamos a verlo. Los gnósticos fue un grupo herético que entró en la iglesia primitiva y planteaban de que Dios es espíritu. Por lo tanto, lo que importa es lo espiritual y no lo material. Por lo tanto, hay que alimentarse poco porque lo material no sirve. Y como Dios es espíritu y todo es espiritual, con el cuerpo podemos hacer lo que queremos.
No sé si se entendió. Con el cuerpo es todo válido, porque total lo importante es lo espiritual. Hagan lo que quieran mientras en espíritu estén con Dios, porque Dios es espíritu y no carne. Por supuesto fueron expulsados de la iglesia y de las congregaciones. Entonces decían que la comida es mala. De eso está hablando el texto. No de la ditamentaria. Si esto lo escribió un judío, dirigido a los judíos, ¿cómo va a decir semejante barbaridad contra el kashrut? Imposible. Lo que sí es cierto, el kashrut no salva. Como no me salvan las filacterias de los tefilim ni el talit. Como tampoco salva la Santa Cena, gente. Lo que salva es un corazón entregado. Todo lo demás son formas de seguir a Dios, cada uno desde su lugar. (13:10) Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Está hablando de los sacerdotes. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Está hablando de los corruptos. Porque el altar del Señor es mucho más importante que el tabernáculo. Estamos hablando ahora del tabernáculo celestial contra el material, el terrenal. Por supuesto que el celestial es mucho más importante que el terrenal. 13:11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. 13:12. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, como el cordero sacrificado, por supuesto. 13:13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su oprobio. Es decir, está diciendo que salgamos afuera a llevar su palabra y su sufrimiento para que la gente entienda lo que hizo por nosotros. Nos está invitando a ir a llevar su palabra al exterior, no encerrarnos adentro. Puertas afuera está diciendo. Estamos hablando de los deberes de los creyentes. Todo esto es lo que tenemos que hacer para considerarnos creyentes. 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Eso está claro. 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es fruto de alabanza. 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. La única fuerza verdadera del hombre viene solamente a su corazón de la gracia de Dios. Y que lo que se come y bebe no tiene que ver con su fuerza espiritual. Algunas congregaciones daban suprema importancia a las cuestiones alimentarias, como por ejemplo los gnósticos, como yo dije antes. Y el judaísmo también. Nada más que hay una diferencia entre los gnósticos y los hebreos. Que la dieta alimentaria de los hebreos, Levítico 11, es palabra de Dios en la Torá y mandamiento eterno y perpetuo de Dios. Los gnósticos es algo inventado por los hombres. Esa es la gran diferencia. Lo que hacemos los judíos con los alimentos es lo que nos mandó Dios en Levítico, Sefer Vaikra, capítulo 11, obedeciendo a nuestro Dios. Los gnósticos no aparecen en ninguna parte de las Escrituras. Esa es la diferencia. Y eso es lo que algunos se olvidan cuando nos juzgan porque cuidamos esta dieta alimentaria, que nos quedamos en el tiempo. Pero Dios es atemporal y su palabra es eterna. Y lo dijo por perpetuidad. Eso es lo que se olvidan. El pueblo hebreo era rígido en las cuestiones alimentarias según el capítulo 11. Lo cual, Pedro y Santiago en la
congregación primitiva también cuidaban, porque ellos se basaban en el estudio de la Torá, el cumplimiento de sus mandamientos y en el mover del Ruach HaKodesh. Y ellos en el año 100, por las congregaciones gentiles, fueron declarados heréticos, Pedro y Santiago, por cuidar la Torá. El creyente puede ofrecer como sacrificio al Dios continua alabanza y acción de gracias. Decían algunos que una ofrenda de acción de gracias valía más para Dios que una ofrenda para el pecado. Al ofrecer un sacrificio por el pecado era para beneficio propio, pero una ofrenda de alabanza era la expresión de un corazón agradecido. ¿Se entiende la diferencia, no? Puede ofrecer una ofrenda de lealtad que una confesión de fe en Yeshua, mostrando que no se avergüenza de su fe y lo declara públicamente para honrar y alabar al Señor. Y así mostrar a quién se ha entregado como testimonio y llamar a otros a esto. De esa forma mostramos a quién obedecemos y a quién seguimos. Ofrecer obras de amabilidad en el pueblo hebreo después del 70, con el Jurbán, con la destrucción del segundo templo, los sabios dijeron: ya no tenemos Beit HaMikdash, la casa sagrada, y no hay más sacrificios de animales. Enseñaron que con la destrucción del templo desaparecieron los rituales sacrificiales y por lo tanto ahora se podía reemplazar por la teología, el rezo, la penitencia, el estudio de la Torá y la tzedaká, la justicia hacia los demás, lo que más se entiende como caridad. Y esto era equivalente a todos los rituales. Está hablando solamente del amor al prójimo y del estudio de la palabra de Dios. Ahí está todo encerrado. Rabí Yohanan ben Zakkai, un sabio del judaísmo, dijo que la tzedaká, la justicia, es decir, compartir con otro lo que uno tiene y el otro no, era una práctica equivalente al sacrificio por el pecado. El mejor sacrificio que se puede hacer es la ayuda a los hijos de Dios necesitados. Es el mejor sacrificio. 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso. 13:18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, ya que deseamos conducirnos bien en todo. 19. Y más os ruego que lo hagáis así, para que pueda volver a estar pronto con vosotros. La obediencia no se les da a los líderes para gratificar su sentimiento de poder o para alimentar su prestigio. No debería ser, al menos. Se les debe obediencia para que los líderes vean que no perdieron ningún alma para el reino de Dios, sino que obedecen cuando los guía para que sus vidas estén en el camino correcto de Dios, y no para digitar sus vidas privadas, sino para ayudarlos en sus vidas espirituales y no se aparten del Señor. Tercera de Juan 1:4 dice: no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. La mayor tristeza para un líder es ver que sus liderados están cada vez más lejos de Dios. Y yo les puedo asegurar lo que duele, eso no se pueden imaginar. No se pueden imaginar el dolor que nos causa esto. No se lo pueden imaginar. Yo no quiero pensar el dolor que le causa a Dios si esto nos produce a nosotros. Por lo menos los que consideramos que amamos a los nuestros. Debemos respeto y obediencia a los que están en autoridad en la congregación cuando están con nosotros y debemos recordarlos en nuestras oraciones cuando están ausentes. Ustedes dirán, sí, claro, pero el rabino es el que dirige acá, él no está bajo ninguna otra mano. Se equivocan.
David Sedaka está por arriba mío. Y yo una vez por mes envío un informe a Estados Unidos. Yo respondo a David Sedaka y respondo a Mitch Glaser. Y yo vivo orando por ellos, por líderes del ministerio. Vivo orando por mis líderes, que son ellos. Mitch Glaser, que es el presidente de todo el Ministerio Internacional, uno dice, bueno, no. Hay una comisión directiva externa de teólogos y pastores de ministerios enormes, una comisión directiva externa que los supervisan a ellos. Son 12, de distintos ministerios. Nadie se manda solo acá, en este mundo de la fe. Cuando a mí me ordenan rabino, lo primero que hice, puse a los ancianos. Y le dije, los quiero para que me marquen el paso. Para que vean que dónde meto la pata y me corrijan. Somos humanos, podemos fallar. Así que no es que... Yo también oro por mis líderes. Y bendito Dios por mis líderes. Y estoy sometido en obediencia a ellos. Que nos tratamos como hermanos en serio, porque nos amamos y ponemos una relación maravillosa, pero no dejo de respetar a mis líderes. Una palabra de ellos para mí, ya está, no tengo más nada que decir. Así nos manejamos. Y así debe ser. Yo a mi pastor, con el que conocí al Señor, jamás lo llamé ni por su nombre ni nada. Siempre fue pastor y hasta hoy en día. Pastor de acá y pastor de ese, pastor del otro. Y él decía que yo era su hijo. Y lo sigue diciendo. A la autoridad hay que respetarla por sobre todas las cosas. 13:20. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Yeshua HaMashiach, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Somos creyentes verdaderos? ¿Nos consideramos hijos del Señor o no? Tenemos que ver con nuestra conciencia cómo estamos. Porque para considerarnos así hay que cumplir con todo esto. Y con todo lo que podemos agregar para bendecir a nuestro Dios, mostrarle agradecimiento, reconocimiento y honrarlo en cada momento, con nuestros actos, palabras, hasta con nuestros sueños. Porque completamente de la cabeza a los pies le pertenecemos porque le dijimos, sí, soy tuyo. Y eso hay que cumplirlo. A rajatabla. En lo que nos gusta y en lo que no nos gusta tanto. Si no nos gusta tanto es porque hay algo que estamos haciendo mal. Y bendito Dios que nos muestra lo que estamos haciendo mal, porque nos da la oportunidad de corregirnos. Él nos ama con un amor que no podemos entender, porque no es humano, gracias a Dios que no es humano. ¿Cómo no podemos valorar semejante amor imposible de encontrar de otra manera? Todo le debemos a Él. Desde la ropa interior que tenemos hasta el pie chico o grande que tengamos. El auto o no que tengamos, la bicicleta o no que tengamos, el pedacito de pan que hay en la mesa y el aire que respiramos. Todo es de Él. Todo es por misericordia de Él cada día que abrimos los ojos, es gracia divina. No podemos ni debemos alejarnos de este camino. Y no podemos dejar de cumplir ninguna de estas cosas. Si no, no tenemos acceso al reino de los cielos. Es bíblico, está escrito, no lo invento yo. Pongamos nuestro corazón en esta mirada como prioridad en nuestras vidas, actual y futura. De eso depende que vivamos o no el mundo por venir. Que el Señor les bendiga.